Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su workshop, Emprendiendo del Sueño al Hecho. Bueno, pues arrancamos la fase final, la recta final de este workshop. Estamos arrancando el módulo número 6, que es el de Financiando el Proyecto. Hemos recorrido ya 5 módulos, hoy arrancamos el sexto, que entiendo que han sido bastante enriquecedores. Hemos visto muchos temas muy interesantes, hemos trabajado en nosotros, hemos trabajado en nuestro proyecto y ya tenemos muchas ideas sobre el papel que nos van a ayudar a hacer nuestro sueño realidad, ¿no? Arrancamos con el módulo 1, que fue el de Atrévete a Emprender, donde estuvimos viendo cuál es el ecosistema del emprendedor, vimos el perfil y el camino que vamos a recorrer como emprendedores. Después pasamos al de nuestra razón de ser, ¿no? El Ikigai, donde mediante una metodología buscamos alinear al emprendedor con su gran proyecto, con su emprendimiento. Después entramos a modelar la propuesta de valor cuando ocupamos una metodología bastante buena como el Business Model Canvas en sus diferentes versiones, para empezar a bajar todas esas ideas y ponerlas en papel y tener mucho más claro lo que queremos ofrecerle al mundo. Y después nos fuimos a poner la idea a prueba en el módulo 4, ¿no? Ahí empezamos a ver que hay maneras de nosotros validar que la propuesta de valor y lo que queremos de hacer lo necesita el mundo y está dispuesto a pagarlo a través del Lean Startup. Y en la sesión pasada, el módulo pasado, que fue bastante grande, que tuvimos incluso parte 1 y parte 2, es la de escribiendo el guión, el business plan, que nos va a ayudar para darle ya esta claridad final que necesita prácticamente nuestro proyecto. Pero ahora vamos a entrar al módulo de financiando el proyecto. Vamos a ver cómo hacemos realidad este proyecto, cómo hacemos que sea viable financieramente y lo sacamos al mercado. Para finalmente, en el próximo módulo, vamos a ver los primeros pasos. Bueno, pues hay una frase que resume lo que vamos a ver el día de hoy con este módulo, que dice que al final del día, una visión sin la habilidad para ejecutar es probablemente una alucinación. Esto lo dice Peter Drucker y es muy cierto. Hoy ya tenemos una idea delineada, ya tenemos una idea muy clara de qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, pero bueno, ahora hay que ver cómo la vamos a fondear, de dónde vamos a sacar los recursos para iniciarla. Y ahí es donde se quedan muchos proyectos, porque pensamos varias veces que si no tenemos el dinero nosotros, pues no podemos emprender. Y no siempre es así, hay muchas opciones para financiar el proyecto. Y también una parte importante que vamos a ver el día de hoy es cómo venderlo, ¿no? Saber cuánto puede costar nuestro proyecto y cómo lo vamos a vender. Bueno, pues vamos a arrancar con los tipos de financiamiento. Hay diferentes tipos de financiamiento en el mercado y pues muchas veces no estamos familiarizados con ellos. La idea de aquí es que sepamos cómo funcionan y que podemos acceder a ellos. El primero es el de Friends, Family and Fools, que está tachado ahí incluso porque pues podríamos traducirlo como ilusos, pero pues más bien estamos hablando de amigos, familia y gente que nos quiere, ¿no? Es donde está así. Vamos a ir entrando detalle uno a uno después de retomar todos los que hay. Los Business Angels, que tal cual como lo dice su nombre, pues son estos ángeles que para el negocio y que confían en nosotros. El capital semilla, los préstamos bancarios tradicionales, el crowdfunding, la financiación alternativa, programas gubernamentales, el venture capital, incubadoras y aceleradoras y el factoraje financiero. Pues vamos a empezar a recorrer uno a uno cada de estos puntos para que sepan cómo funcionan y que pues vayan pensando cuál podría adaptarse a las necesidades de su proyecto. Bueno, pues el primero y al que muchas personas recurrimos es el de Friends, Family and Fools, ¿no? Que también se dice como triple F. Es una de las primeras alternativas que vamos a tener siempre, a las que vamos a soler recurrir como emprendedores, ¿no? Porque muchas veces, pues yo ya tengo algo de dinero ahorrado, pero la realidad es que nuestros amigos y nuestra familia siempre confían en nosotros, o muchas veces son quienes nos alentan a sacar un proyecto, a sacar todas esas metas y esos objetivos que tenemos. Entonces, lo más común que puede pasar muchas veces es que lo platiquemos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, y por ahí nos digan, oye, bueno, a ver, enséñame tu business plan, ¿qué idea tienes?
y vamos a ver si te puedo ayudar, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos sacar adelante. El funcionamiento es bien sencillo. El empresario tiene ya algunos ahorros propios, hoy a veces incluso nada de dinero, y la familia, amigos y otros conocidos nos brindan un apoyo económico para impulsarlo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en algunos de los casos puede ser que se hagan socios del proyecto, o en otros casos se puede tornar como un préstamo que se puede ir pagando poco a poco. No hay una metodología como tal específica para hacerlo, es muy variable la aplicación de este modelo. Los Business Angels, pues como lo dice su nombre, les decía anteriormente, son estos ángeles inversores que invierten dinero en la fase inicial de alguna compañía emergente a cambio de una participación de capital, ¿no? También ofrecen el rol como mentores muchas veces y brindan consejos y recomendaciones a los emprendedores con base a la experiencia. Muchas veces pasa esto, ¿no? Que hay personas que ya son muy exitosas en su negocio, que les fue bien, tienen un dinero extra para invertir y les gusta hacer este rol, ¿no? De bueno, a ver, déjame ver a quién ayudo, a ver qué proyectos hay ahí en el mercado, y además, pues quieren intervenir, quieren darte consejos. Es gente que le gusta enseñar, que les gusta educar en toda esta parte de aquí. Esto es básicamente lo que vemos en programas como Shark Tank. De repente hay inversores ahí sentados, van, les hacen un pitch o una presentación del proyecto, dicen si le entran o no, y la verdad es que si le entran, sabes que vas a tener no nada más su dinero, sino que vas a tener también la experiencia de ellos y los contactos de ellos. Este tipo de inversores se consideran informales, vamos a decir, o sea, no entran por el sistema bancario necesariamente, y suelen ser personas que tienen una buena fortuna personal y una extensa experiencia en el mundo de los negocios. A través de esta experiencia, pues como les digo, les gusta dar mentoría. ¿Y el capital semilla cómo funciona? El capital semilla es una de las fuentes de financiación de una empresa que da un apoyo inicial, tal cual como lo dice el nombre, es la semilla para después tener los frutos, y puede comenzar la operación y consolidarse a través de este tipo de capital que se inyecta desde el inicio, ¿no? Se orienta mucho hacia nuevas empresas y se orienta mucho a la innovación, a productos o servicios innovadores que incorporan tecnología nueva o que abordan algunos nichos de mercado diferentes. Este capital semilla no todas las veces es una inyección de dinero. Algunas de las veces puede funcionar como inyección en especie, ¿no? Como entran en diferentes proyectos, de repente por ahí te pueden dar esa inyección a través de equipo de cómputo, por ejemplo, o con algún otro innovador que está por ahí, que está haciendo muebles para oficina, pues te dan la inyección también a través de eso, ya sea pintura, a través de algunos insumos, puede ser en dinero o en especie. La inversión proporciona esta inyección, que muchas veces son particulares, otras tantas acaban siendo algunas cámaras de comercio que tienen programas para eso un poquito, alguno que otro programa gubernamental también, y lo hace a cambio de una deuda convertible o en acciones de la empresa, ¿no? O sea, te doy el préstamo y me firmas estos pagarés o este contrato, o me das tanto por ciento de la empresa, cuando tengas el dinero me liquidas y te regreso tus acciones, ¿no? Algunas formas de este financiamiento es capital a cambio de la participación accionaria, como les decía, o la deuda convertible que se especifique en un monto, una tasa de interés, con su fecha de vencimiento, ¿no? Suele darse cuando el emprendimiento en cuestión es difícil de valorar por el inversor, porque algunas de las veces podemos decir, bueno, pues no sé realmente cuánto voy a vender, es algo bastante complejo poder ejecutarlo, entonces dice, bueno, está bien, dame entonces una participación de las utilidades de la empresa. Puede haber un acuerdo simple también de equidad futura, que es similar a la deuda convertible, pero no tiene interés ni fecha de vencimiento como tal, sino que brinda el derecho de comprar acciones en una fecha futura con una tasa de descuento, ¿no? O sea, no me vas a estar pagando intereses, no vas a pagar tanto, pero vamos a poner que me debes $200,000 y me los vas a liquidar en el 2027, a finales de 2027. Si tienes el dinero, pues tú me compras las acciones así como tal, si no ejecuto las acciones y soy dueño de ese porcentaje de la empresa. Otro
de los más importantes es el préstamo bancario tradicional, ¿no? Sigue siendo la fuente de financiación más popular para que la empresa obtenga capital y haga realidad el emprendimiento. A pesar de que cumples todos los requisitos para solicitarlo, puede ser difícil de calificar a este tipo de préstamos. Sobre todo, ¿por qué? Porque cuando la empresa es nueva y no tiene un antecedente, bueno, es difícil poder proporcionar todo ese compilado de documentos que acaba siendo a veces muy complejo y que piden los bancos para poder aplicar para un crédito, ¿no? Y algunas que no tienen un crédito comercial establecido, pues también, o sea, si no estás en el buró de crédito, pues muchas veces nadie se quiere arriesgar en darte ese primer préstamo y es ahí donde se complica. Algunos de los requisitos que llegan a pedir es, por ejemplo, ser una empresa formal o una persona física con actividad empresarial y ya un registro legal, acta constitutiva, poderes legales, etcétera. Que tengas un comprobante de domicilio, porque si bien ya hay muchos emprendimientos que se mueven en el mundo digital, pues siempre van a querer que tengan un lugar donde te puedan localizar, en dado caso que necesiten irte a cobrar la deuda, por ejemplo, ¿no? Demostrar antigüedad en el mercado o en la industria en donde se desenvuelve, y esto puede variar de 2 a los 4 años más o menos, y ahí es donde cuando somos una empresa nueva, pues tendrías que esperar de 2 a 4 años para poder acceder a un crédito, pero si no tienes el dinero desde antes o lo consigues de otra forma, pues difícilmente vas a poder echar a andar este emprendimiento, ¿no? Contar con contabilidad positiva y buenos antecedentes crediticios. Esto, desde ahora les doy la recomendación de que nuestras contabilidades las mantengamos sanas. Muchas veces, por asesoría de contadores o por ideas que la sociedad nos impone, pensamos que a través de estrategias vamos a ahorrarnos dinero por presentar los números de una u otra manera al fisco o a las secretarías de Hacienda. Y entonces no, la gente no quiere decir que tiene ganancias para no pagar impuestos. Y la realidad es que es un gran error, porque al final, si tú eres una empresa que o tiene pérdidas o tiene pocas ganancias, pues eso es una empresa realmente que no tiene una credibilidad alta, ¿no? Es difícil que alguien se quiera asociar con una empresa que tiene números que se ve que no son saludables. O muchas veces llega un punto en el que te quieren vender una empresa y te dan un número y le dices, bueno, preséntame tus declaraciones de impuestos, y ves las declaraciones o muy bajitas o negativas. Y entonces es ahí donde viene esa discusión. Entonces hay que ser bien honestos con este tema, entender que tanto eso como los antecedentes crediticios de la compañía pues va a ser nuestra carta de presentación en muchos de los casos, ¿no? Manejar dinero por fuera de las cuentas bancarias o por fuera del sistema bancario puede traer algunos beneficios en tema sobre todo fiscal, pero como les decía, o sea, tú le puedes pedir un crédito a un banco sabiendo que tus ingresos son de, no sé, $1,500,000 anuales, pero resulta que tú lo cobraste en efectivo o que $1,000,000 lo cobraste en efectivo. Entonces por más que le digas que cobraste $1,500,000, para ellos solo tienes $500,000 al año registrados y entrantes, y es por lo que pagaste tu declaración. Entonces es muy importante ser honestos desde el principio con ese punto. Finalmente vivimos en una sociedad en donde pues los impuestos hay que pagar y nada, hay que defender porque eso que pagas impuestos sea productivo, pero los tienes que pagar. Comprobar ventas anuales también. El monto va a depender de cada banco y del volumen del préstamo, ¿no? Por eso les decía que bueno, hay que comprobarlas de una manera fidedigna. O sea, necesitamos que nuestros estados de cuenta reflejen eso, ¿no? Que nuestras presentaciones de impuestos tengan también ese número. Y bueno, el número 5 es el crowdfunding. Esto se está ocupando cada vez más. Es una fuente de financiamiento empresarial colectiva o solidaria que ha ido aumentando un montón, tanto que se espera que que siga avanzando en una tasa de crecimiento anual compuesto del 17% año con año de aquí al 2026. Esto básicamente, ¿cómo funciona? Se apoya en plataformas tecnológicas para ofrecer herramientas de capitalización sin intermediarios, e implica poner en contacto el capital disponible con algún proyecto, empresa o incluso una causa solidaria, ¿no? Hay algunas plataformas tecnológicas como GoFundMe, por ejemplo, donde nosotros, pues no sé, podemos apoyar desde beneficencia pública hasta en algunos casos en proyectos, ¿no? Esto
funciona muchas veces porque a veces nuestros proyectos son tan grandes que no lo podemos desarrollar para una sola persona, pero ahí no es que nos tiene que dar miedo, o sea, la realidad es que hay proyectos que realmente vienen a cambiar al mundo, hay ideas súper interesantes y que no deberíamos de ser egoístas y deberíamos de sacarlo y no pensar en comernos todo el pastel, sino a lo mejor una rebanada y que esto realmente impacte a la sociedad. Porque además de esto, cuando tú tienes un emprendimiento y lo estás llevando así, que tú no pongas todo el dinero no quiere decir que el proyecto no sea tuyo por siempre, por ejemplo. O sea, porque a lo mejor hoy en día podemos nosotros poner unas buenas cláusulas de capitalización donde podamos recomprar acciones en determinado periodo de tiempo. Y además, vamos a pensar que tú te quedas únicamente con el 5% de las acciones y el 95% está ahí entre un montón de inversionistas. Pero ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que tú vas a ser el CEO de la compañía, que puede haber ciertas cláusulas porque realmente están apostando por ti, por tu proyecto, no es algo así. Y hay un montón de ejemplos allá afuera que se están ocupando. Ahora, si se han fijado, hay muchas construcciones que se hacen grandes, sobre todo mucho en lugares vacacionales, donde viene una construcción de algunos edificios que se van a poner como Airbnb y entonces te venden fracciones. En algunas empresas le llaman ladrillos inmobiliarios, entonces tiene la construcción 100,000 ladrillos y entonces cada ladrillo cuesta $2,000, ¿no? Por dar un número. Y tú puedes invertir así. Han salido un montón de ejemplos y de cosas por ahí. Hay proyectos innovadores, de innovación tecnológica bien interesantes, donde tú puedes ir comprando pedacitos de acción, ¿no? Donde tú puedes ir acceder a eso. Por ejemplo, yo formo parte de un equipo de fútbol de España que compré algunas acciones. Somos unos cuantos socios y hemos tenido ascensos, todo. Entonces, pues somos dueños del equipo, nos presentan resultados. Si hay utilidades, nos las tienen que repartir. Cuando hay que aportar, también se tiene que aportar. Pero, pues es eso, somos una multitud que estamos respaldando un proyecto. Es una opción de recaudación de fondos bien flexible y eficiente, ¿no? Aquí si uno va poniendo sus reglas, lo puede hacer de una manera muy tan flexible como tú lo quieras, tan fácil de recomprar como tú lo quieras hacer. Así que les invito a que si tienen una gran idea, no se espanten por el tema de la financiación, sino que mejor tomemos esa idea, le demos todas las vueltas, veamos realmente cuánto necesitamos y créanme que afuera hay mucha gente que está dispuesta a apoyar proyectos de gente que quiere echar para adelante y de gente que quiera sacar este mundo de todas las problemáticas y de todas las cosas que no hay hoy en día. Y bueno, luego también existe la financiación alternativa, que son todas esas fuentes de financiamiento fuera del entorno bancario, ¿no? Hay mucha gente por ahí que tiene dinero, que pues, realmente lo guardó debajo del colchón históricamente, que no le gusta tener el dinero o no confía en tenerlo en el sistema bancario. Entonces pues son prestamistas que normalmente algunos de ellos cobran intereses más altos, pero pues es que el riesgo también es alto, ¿no? O sea, el riesgo de ejecutar después ellos esa deuda, pues no tienen el soporte de un sistema bancario. Digamos que legalmente pues puedes firmar un contrato, pero va a ser más de palabra que otra cosa, ¿no? Porque mientras no pase por el sistema bancario es como si ese dinero no existiera prácticamente. Pero hay bastantes empresas que se dedican a dar este tipo de préstamos con intereses, como les decía, altos, pero algunas pequeñas y medianas empresas acaban acudiendo a ellos porque cuando eres nuevo, la verdad es que no siempre existen las compañías que confían en ti. Hay que tomar en cuenta el tamaño de la empresa y el capital actual para determinar qué tipo de financiamiento es el más adecuado para cada proyecto. Y luego hay programas gubernamentales, ¿no? Hay muchos países que tienen diferentes programas gubernamentales que tienen como objetivo impulsar a los emprendedores y a las pymes. Son muy recomendables para los negocios de reciente creación. Hay características de ser uno de los principales requisitos para otorgar los apoyos y suelen conllevar procesos y trámites algo tardados, pero si tienes un buen proyecto y lo puedes sustentar bien,
que yo sé que de este workshop van a salir un montón de proyectos así, y tienes el tiempo para poder aplicar e ir pasando de una fase a la otra, funciona. Hay que tener mucho cuidado solamente de los que decimos en América Latina coyotes, porque hay gente que se ha apoderado de ese tipo de programas gubernamentales y te ofrecen sus servicios para ellos bajarlos y te cobran un porcentaje. Muchas veces te amenazan con que si no lo haces a través de ellos no va a funcionar. Y no, la realidad es que hay que tener paciencia, hay que tener un muy buen proyecto y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. Lo más recomendable es acercarse con secretarías de desarrollo económico, dependiendo del país, dependiendo el estado donde se encuentren, y a las cámaras de comercio también de la industria en la que estamos nosotros pretendiendo ingresar, y ellos nos van a dar información porque estos programas son bastante comunes. Y luego viene el Venture Capital. Esto ya es el capital de riesgo, es un tipo de inversión que es a través de acciones, ¿no? Para financiar compañías de pequeño o mediano tamaño, por ejemplo las startups. Funciona más para empresas que ya tienen un poco de tiempo en el mercado, empezaron a probar suerte en el mercado, ya tienen algunas ventas, ya producieron algunas cosas. Tienen que estar las empresas con un desarrollo básico, ¿no? Y hay que demostrar qué tan escalable es el negocio que estamos haciendo. Realmente estos capitales de riesgo o venture capital entran a que la compañía se escale, ¿no? O sea, ya hicimos el desarrollo básico y cuando vamos a dar el siguiente paso, que es el grande, es cuando entra el capital de riesgo. Se divide en diferentes etapas. La primera etapa es la de recaudación de fondos, donde puede durar entre 6 y 12 meses. Después hay una etapa de búsqueda de inversores que puede durar hasta 5 años. O sea, es bastante el periodo en el que puede estar. Y después entra el tema del compromiso de inversión. En esta etapa ya se decide en qué empresas va a invertir este capital de riesgo, este conglomerado, y la cantidad que va a destinar a cada uno, ¿no? Después entra en una etapa de gestión de los inversores, donde es la fase de la inversión que da resultados y es indispensable ahí empezar a diseñar cuál va a ser el plan de salida, cuánto tiempo voy a estar dentro de la empresa, qué pretendo ganar y cuándo va a ser el momento en el que hago mi desinversión y me regresan mi dinero y yo le regreso sus acciones a la empresa en la que invertí. Y llega el tema de liquidación de fondo, ¿no? Que es la etapa donde el inversionista la inversión se cierra para distribuir y repartir los beneficios obtenidos. Se debe estar dispuesto a ofrecer entre el 25 y 30% del control de la empresa aproximadamente. Muchas veces cuando entra este capital de riesgo, a veces nos dicen, oye, ¿sabes qué? Sí, está todo bien, pero necesito que además de eso, entre uno de mis ejecutivos a trabajar con ustedes y que le des la dirección financiera, por ejemplo. Puede ser uno de los requisitos. Y luego vienen las incubadoras y aceleradoras. Hay bastantes por ahí, hay que buscar. La verdad que en internet hay muchas opciones de acuerdo a la geografía en la que se encuentren y al sector en el que están. Estas incubadoras de empresas son organizaciones que apoyan al desarrollo de los nuevos negocios y buscan alternativas para fortalecerlos, ¿no? Dentro del nicho de mercado. Y por su parte hay aceleradoras de negocio, que estas ya ayudan a las empresas a identificar las capacidades que tienen y oportunidades de crecimiento y a diagnosticar cuáles son las barreras financieras, de gestión, tecnológicas y de mercado, por qué no han crecido. Y lo que hacen es acelerar este crecimiento y ayudarnos a potenciar lo que tenemos hoy en día. Son ideales para las compañías de tecnología e innovación. Y luego viene el factoraje financiero, que es un tema bastante bueno que deberíamos de tener en mente, porque aquí consiste en que nos adelanten el pago de las cuentas por cobrar, ¿no? De la empresa. Muchas veces ya tenemos un negocio donde ya tenemos incluso clientes, ya tenemos el producto, podemos incluso antes de abrir la empresa ya haber firmado un precontrato para, oye, esta empresa me va a surtir, no sé, toda la maquinaria que necesito para una nueva planta que estoy abriendo en Puerto Rico. Entonces se abre la empresa con el conocimiento que tenemos todo y hay una prefirma de ese contrato que puede ser o bien una sucursal de una empresa que estaba en otro lado o una persona que ya tenía todo como que desarrollado y entonces ya sabemos y podemos proyectar cuánto vamos a vender, ¿no? Cuánto vamos a tener e incluso, como les decía, podemos tenerlo sí ya con un contrato y muy específico. Entonces yo con eso puedo ir a algunas sociedades financieras o a los bancos y venderle mis cuentas por cobrar.
¿Qué es lo que va a pasar? Que me van a dar a mí el dinero que yo necesito mediante cobrar un factor o un porcentaje de dinero que se van a quedar ellos por adelantarme esto. Esto funciona siempre y cuando yo ya tenga cuentas por cobrar, ¿no? Yo ya tenga algunas facturas que vaya a vender. Por ejemplo, para vender en compañías como es Walmart, a veces te pagan a 120 o a 180 días. Y quizás si tú ya lograste entrar con ellos, tienes un producto que ya empezó a funcionar y que te pidieron un stock grande que van a hacer ellos y que te van a pagar en 180 días, bueno, pues tú puedes ya tener tu orden y muchas veces hasta la factura vas con el banco y le dices, oye, necesito entrar a factoraje y quiero que me adelantes esta factura. Puede ser posible, te van a decir, sí, cómo no, te voy a cobrar un tanto por ciento por cada mes que te adelante el dinero. Y pues muchas veces nos funciona, ¿no? Porque con eso compramos la materia prima que necesitamos para arrancar esa producción, contratamos el personal, compramos la maquinaria que nos haga falta y pues de alguna manera es como tener un adelanto del dinero que vamos a poner ahí por un porcentaje de dinero que como ya existe esa cuenta por cobrar, no es tan alto en realidad. Y bueno, nos va a reducir el riesgo de endeudarnos, ¿no? O sea, porque es algo que es un cobro de algo que ya tenemos futuro, ¿no? O sea, no estoy yendo como que a ojos cerrados y así medio a ciegas de ver qué va a pasar en el mercado, ¿no? Ya tengo la cuenta por cobrar o ya tengo un precontrato, ¿no? Y los recursos pues ya van a pertenecer al negocio, solo los voy a adelantar, ¿no? Existe la certeza para la persona que te va a dar el factoraje que van a ser cubiertos, ¿no? En las fechas programadas por los clientes. Estas son las principales fuentes de financiamiento que podemos obtener. Como les decía anteriormente, la verdad, no se espanten porque a veces sea mucho dinero. Mejor veamos que sí hay manera de financiarlo. O sea, sigan con esos proyectos que necesita el mundo. Necesitamos gente que cambie y que se atreva y que le entre a esos proyectos que son gigantescos y que no tenga miedo de hacerlo, ¿no? Hay que hacer un buen proyecto, hay que hacer un buen business plan, pero pues aviéntense. Hay mucha gente que está dispuesta a apoyar por ustedes que quizás ni conocen, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo hacemos la evaluación de estos proyectos, cómo le hacemos, cómo podemos estimar cuánto vale nuestro negocio. ¿Qué es una evaluación de proyecto? Pues esa es la estimación del valor para un negocio de inicio para ayudar con la financiación, la gestión y las ventas del mismo. Hay algunos métodos de valoración que vamos a ver uno a uno. Vamos a ver los principales para que sepan cómo funcionan y cómo los pueden ocupar. Existe el método Vercus, el método de valor contable, el de transacciones comparables, de enfoque basado en el costo de la duplicación, flujo de efectivo descontado, método de Chicago, múltiplo de valoración futura y el método de múltiplos. Ok, vamos a entrar uno a uno. El método Vercus, esta es de las herramientas más valiosas que puede haber para empresas nuevas antes de que ya tengamos los ingresos. Y lo podemos usar para asignar el valor y comparar las cualidades de una empresa con otra que ya existe o con otras que van a emerger para ver las oportunidades que están ahí disponibles. Este método en lo que se basa es en la idea de la startup y en evaluar algunos valores. ¿Qué valores? El valor básico, el valor de la tecnología que tenemos y que vamos a aportar, el valor de la ejecución, que es muy importante, si es que estamos haciendo las cosas de repente de una manera totalmente diferente y vamos a desafiar al mercado, las relaciones estratégicas que tenemos, que es importantísimo, porque a veces o ya tenemos el proveedor o ya tenemos el cliente para arrancar, y la producción, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la estamos planeando? ¿La tenemos vendida? ¿No la tenemos vendida? Esto le va a brindar a los inversionistas más información sobre estos aspectos, y es una manera fácil de evaluar porque lo que vamos a hacer es que todavía no hemos ganado dinero, pero hay que ponerle un valor a cada una de las cosas a alguno de esos puntos. Hay que ponerle el valor, decir cuánto vale para nosotros cada sentido, cómo lo podemos cuantificar y con eso podemos tener un esbozo de cuánto vale nuestra compañía. Después viene el de valor contable. Pues ahí vamos a asociar el valor neto de la empresa emergente con la valoración, ¿no? Debido a que el valor en libros del startup es igual a los activos totales menos los pasivos, se puede calcular utilizando el método de valor en libros, ¿no? Ahí vemos pues, cuánto tenemos y cuánto debemos o vamos a deber, ¿no? También se llama valoración basada en activos
y lo que vamos a hacer es que el capital total de la empresa lo vamos a dividir por el número de acciones en circulación. Después está el de transacciones comparables. Esto valora una empresa y la vamos a comparar con otras startups similares, ¿no? O con otras empresas similares que adquirieron en los últimos años, utilizan información parecida a nosotros. Entonces hay que buscar cuánto valen esas empresas con las que vamos a ir a competir o las que tienen un funcionamiento parecido al nuestro, para nosotros poner ahí un valor parecido, similar, de acuerdo al rango que nosotros tomamos como referencia. Este es de los métodos que pueden funcionar mejor si se compara con empresas nuevas, por ejemplo, que crean productos similares o hay servicios que se pueden comparar uno con otro. Y hay otro que se llama de enfoque basado en el costo de la duplicación. Este ya analiza los activos del startup y calcula cuánto le costaría a otra persona replicar el mismo negocio en otro lugar, ¿no? Para utilizar este método, pues hay que determinar el valor de una puesta en marcha y se suma el valor justo del mercado de los activos tangibles de la empresa. Podemos incluir los costos necesarios para las patentes, por ejemplo, si es que estamos creando algo nuevo, el desarrollo de los productos y la investigación. Este es bastante bueno porque yo ya puedo tener una idea, yo puedo saber cuánto me voy a ahorrar al hacerlo yo, a mi manera y de la forma que se hace. Y puedo ver cuánto cuesta en el mercado. Y lo que voy a hacer es ponerle un precio a lo que le costaría a otra persona que no sepa nada o que sepa un poco del negocio, ir y poner una planta o una empresa igualita a la que estoy ideando yo. Luego viene el de flujo de efectivo descontado. Aquí nos vamos a basar ya en el análisis del mercado para hacer predicciones, ¿no? Sobre todo en el crecimiento de la empresa y cómo esto puede afectar a las ganancias generales. Lo que vamos a hacer, si se lanzó recientemente una empresa nueva, pues nos va a servir, ¿no? Va a ser una buena opción de valoración, porque en este método vamos a calcular lo que podría hacer la empresa utilizando la estimación de la tasa de retorno de la inversión. Y con eso vamos a saber un pronóstico del potencial del negocio. Aquí lo que vamos a hacer es futurear un poco y ver, de acuerdo a la demanda que hay en el mercado, ok, yo tengo la capacidad de producir pues 1000 botellas de agua por minuto durante 8 horas al día. Entonces calculo la producción, tengo que calcular después cuánto puedo vender yo de eso y cuánto dinero tengo que invertir para poder producir esa cantidad de botellas de agua y cuánto dinero me van a regresar. Y con esto yo ya puedo tener una idea de cómo se van a comportar las cosas y puedo evaluar mi empresa de acuerdo a esos flujos. Y luego viene el método de Chicago. El método First Chicago pues crea una predicción para el negocio con diferentes resultados, ¿no? Aquí la valoración incluye determinar cuál es el potencial de la empresa en el mejor, el normal y el peor escenario. Y esto es bastante enriquecedor porque de alguna manera nosotros normalmente vendemos la compañía o evaluamos la compañía de acuerdo a unas predicciones que existen, pero casi siempre nos quedamos con una sola predicción. Y la verdad es que hay mucha gente allá afuera con el colmillo bien retorcido y como saben que necesitas dinero para emprender, pues siempre te quieren pagar lo mínimo, ¿no? Entonces es importante que nosotros le diga, a ver, este es el peor escenario, este es el que yo espero, pero yo también puedo llegar allá. Y tú también estás comprando un futuro, porque muchas veces te compran en donde estás ahorita, pero no te compran a donde vas. O sea, hay que también tener un punto medio entre esas dos cosas, ¿no? O sea, saber que puede haber ese peor escenario y que el que esté invirtiendo en nosotros, pues va a tener un riesgo compartido, ¿no? Y también nosotros tenemos que valorar que están tomando ese riesgo. Pero no nos quedemos tampoco nada más en medio, sino que también ellos paguen el futuro que hay, porque definitivamente como empiezas no es como vas a terminar. O sea, la idea es llegar mucho más adelante, ir creciendo y así como arriesga contigo, pues es justo que también pague por eso que va a ganar de más contigo en el futuro. Este método le va a dar al inversor una mirada a las posibilidades del crecimiento de la empresa, ¿no? No te va a comprar la empresa solo por el presente, te la está comprando también por lo que va a haber en el futuro. Y luego viene el múltiple de valoración futura. Aquí sí ya podemos hacer una estimación del rendimiento de la inversión de estos inversores
que podrían esperar a lo largo del tiempo, ¿no? Podemos valorar la puesta en marcha en función al crecimiento durante los próximos 10 o 20 años y proporcionar una estimación que los inversores podrían esperar a ganar después de que pase esa cantidad de tiempo. Entonces, aquí, si tenemos un tiempo lo suficientemente grande, podemos saber cuánto es lo que ellos esperan ganar en 10 o 20 años, y con eso podemos darle un valor más justo en el mercado a nuestra compañía, ¿no? Porque obviamente los primeros 2, 3, 4, hasta 5 años, pues vamos a estar todavía encontrando el acomodo muchas veces para ir creciendo, para ir saliendo, pero ya si tienes un crecimiento constante, los primeros años del 30%, después del 40%, llega el punto en el que ya escalaste la empresa y tus crecimientos en algún año, de un año a otro, puede llegar a ser hasta el 100%, pensar de abrir otras sucursales y todo. Entonces puedes tener una evaluación mucho más justa. Estas proyecciones pueden incluir proyecciones de crecimiento o proyecciones de ventas. Y por el método de múltiplos. Esto se utiliza para saber cuáles son las ganancias de la empresa proyectadas para ayudar a crear el valor. Vamos a utilizar las ganancias actuales antes de los impuestos, intereses, depreciación y amortización, que es el famoso EBITDA, y los inversores pueden determinar el valor en función del estado actual de la empresa. Esto es cuando la empresa ya tuvo un ejercicio, por ejemplo, o al menos lo podemos saber en los primeros meses. Y el inversionista puede hacer una estimación que diga que la empresa vale, por ejemplo, 5 veces el EBITDA total, ¿no? O sea, 5 veces ya mis ganancias netas, vamos a decir, ¿no? Mis ganancias antes de impuestos. Eso es lo que está así. Entonces, si mis ganancias netas son de $500,000 anuales y lo multiplico por 5, bueno, pues yo voy a decir que mi empresa vale $2,5 millones. Para un startup que precisa el uso de este tipo de métodos que nos permitan anticiparte de esas situaciones de riesgo, con esto vamos a saber cuál es la posición en el mercado de la empresa, y incluso podemos saberlo antes de que comience a funcionar. Nos va a ayudar sobre todo pues, para futurear, para proyectar nuestros resultados. Y luego pues vamos a hablar del pitch deck, cómo vendo la empresa, cómo llego con los inversionistas y cómo hago este famoso pitch de ventas. No existe tampoco una estructura específica de esta, pero hay varias recomendaciones y nosotros les vamos a dar la estructura recomendada por nosotros, validada ya, donde vamos a hacer una breve presentación en la que vamos a dar una visión general del negocio a los inversores, ¿no? Debe tener una extensión de 10 diapositivas o incluso menos. Como les decía, la verdad la gente cada vez lee menos, y esta gente, los inversionistas que están así, reciben una muy grande cantidad a veces de proyectos y se quieren ir a donde encuentran mayor cantidad de información, pero la quieren resumida, quieren entrar, quieren saber rápido qué es lo que van a encontrar. Y la verdad es que, como se los he dicho anteriormente en las sesiones, menos es más. Hay aspectos clave que debemos de atender, pues uno, que las diapositivas sean simples, que transmitan ideas importantes y directas y que la presentación sea corta. Hay que dejar espacio para preguntas, eso es muy importante, usar fuentes grandes y limitar el número de palabras en cada diapositiva, y usar imágenes siempre que encajen y aporten valor. Hay que crear un vínculo emocional con las ideas, ¿no? Contarlo como una historia y mantener el interés. El storytelling funciona muchísimo porque lo contamos desde el punto de vista de este usuario que está buscando un producto, que identificó que tiene un problema, y de ese problema que tiene busca soluciones, encuentra la solución nuestra y cómo le solucionó la vida y qué pasó después de usar nuestro producto o servicio, por ejemplo, ¿no? No hay que exagerar en la oportunidad del negocio, hay que ser bien, pero bien honestos con eso, porque la verdad es que muchas veces estos inversionistas ya vieron un montón de proyectos, entonces saben cuando no estamos diciendo la verdad, saben cuando venimos con unas estimaciones que no existen, y ahí es donde nos batean en primera, ¿no? Siempre buscar situaciones de ganar. ¿Y cuál es la estructura que les recomendamos hacer? Bueno, el punto número 1 es el one-liner, que es una frase que tiene que quedar muy claro a través de esa frase y de manera breve quiénes somos y cuál es la propuesta de valor de nuestro proyecto. Después, el número 2 es el problema. ¿Cuál es el problema que estamos resolviendo? Para después entrar en la solución a ese problema,
nos vamos a abordar el tema de la oportunidad. ¿Por qué existe esa oportunidad hoy? ¿Y por qué es atractiva? El tamaño del mercado al que pretendemos entrar, la competencia si es que existe, y no solamente la competencia directa, sino cómo se está satisfaciendo hoy esa necesidad. El modelo de negocio, que para eso ya hicimos todo el Business Model Canvas, cómo vamos a trabajarlo, cómo pensamos hacerlo, el equipo que va a llevar a cabo este proyecto, porque pues muchas veces no solo compran la idea, también compran el socio o la persona que lleva adelante cada uno de los proyectos. Porque a lo mejor esta empresa es nueva, pero yo ya llevo trabajando en ese mercado 20 años y me lo conozco completito y sé cómo funciona y tengo un montón de retos que he superado y ya tengo un conocimiento muy, muy amplio. La atracción. La atracción es importantísima. Eso es lo que hemos logrado o los hitos que hemos ya conseguido con el proyecto. ¿Cuáles son nuestros logros? ¿Qué hemos logrado hacer ya? ¿Qué podemos decir que nos trajo hasta aquí? ¿Y por qué hoy estoy listo para hacer para emprender este tema, ¿no? Y finalmente los datos financieros, muy precisos, muy concisos, retornos de inversión, cuáles son los resultados esperados, cantidad de ventas, costos, ser muy claro con todo ese tema. Y bueno, pues con esto estamos terminando este módulo número 6, nos queda uno más. Ya vimos el módulo de financiando el proyecto. Tienen mucho que hacer dentro de su workbook, empezar a ver cómo vamos a vender esta idea, a ver cómo vamos a financiarnos. Así que nos vemos en el siguiente módulo, viene el módulo final, el de los primeros pasos. Les agradecemos nuevamente el haber puesto sus sueños en nuestras manos. Estamos muy contentos de poder ayudarlos a materializar esta idea que tienen desde hace bastante tiempo y por X o Y razón no lo han hecho. Estamos seguros que van a ser todas un éxito total. Y acuérdense, no se espanten por el reto que tienen enfrente. Al contrario, necesitamos gente con coraje como son ustedes. Necesitamos que este mundo tenga nuevas ideas, que tenga ideas frescas, que revolucionemos el mundo a través de las ideas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.